así la palabra de nuestro Dios. Jeremías capítulo 37, versículo 1 al versículo 3. Dice así: en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Ucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Tome su asiento, hermano, hermana. Lo más triste, hermano, hermana, es que según Dios dice que el rey Sedequías, tanto los líderes, tanto el pueblo, no obedecieron a las palabras del Señor. Y le decía que en nuestro tiempo habemos muchos así, que sabemos que Dios ha estado ahí siempre hablando desde el principio. Y meditábamos hace unos días, antes de venir a Cristo, hermano, hermana, ¿sabíamos que Dios existe o no sabíamos que Dios existe? Amén. Antes de venir a Cristo, ¿sabíamos que existía el bien y existía el mal o no lo sabíamos? Ya lo sabíamos. Y después que hemos venido a Cristo, supuestamente nos hemos convertido a Él. Pero ¿sabía usted, hermano, hermana, que nos hemos convertido solamente a nuestra manera, a nuestra conveniencia? Y según Dios dice, hermano, hermana, dando oportunidad tras oportunidad a los hombres para que se arrepientan y se vuelvan a Él. Según en este capítulo 37 que estamos leyendo, hermano, hermana, nuestro Dios habla acerca de las cosas que iba a hacer para con su pueblo. Y Dios les estaba dando una oportunidad para que se volvieran a Él. Pero una vez más, hermano, hermana, Dios hablaba y el pueblo no lo escuchaba. Y por último, mensaje que Dios da para su pueblo diciéndoles: arrepiéntanse y vuélvanse a mí, porque si no, yo los voy a destruir. Pues esas son las palabras que Dios le estaba diciendo al rey y al pueblo y a los sacerdotes que se encontraban ahí. O sea, hermano, hermana, el rey Sedequías, él sabía ya de antemano lo que Dios se proponía hacer para con el pueblo desobediente. Y así como fue pasando rey tras rey, tras rey, tras rey, eran las mismas advertencias de Dios para con el pueblo. Salía un rey, entraba otro rey, salía un rey, entraba otro rey, y las cosas eran las mismas. No había cambio, no había ningún cambio en ellos. Y llega el momento, hermano, hermana, que dice que según quien debería de reinar o gobernar sería el hijo de Joacim. O sea, acordémonos que después de que el padre moría o de que el padre era quitado, el que seguía gobernando era su primogénito, o sea, su primer hijo. Ese era el que gobernaba. Pero como Dios ya les había advertido tanto a su padre Joacim, hermano, hermana, de que tenía que alejarse de los ídolos, de los dioses, y que de esa manera dejaran que Dios los gobernara a ellos. Y como no quisieron ellos hacer caso, entonces dice, hermano, hermana, que envió al rey de Babilonia para que los destruyese a ellos, con el propósito, como decía, haga de cuenta que solamente les dijo: voy a enviarles al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, para que los destruya. Como tratando de entrarles un poquito de miedo, de temor al pueblo, a ver si se arrepentían y se volvían a Dios. Y a Dios lo juzgaban, hermano, hermana, como diciendo: Dios no hace eso, Dios no lo puede hacer. Y llega el momento, hermano, hermana, que ya estaban al día próximo y les pide, hermano, hermana,
que obedecieran a los mandamientos de Dios y que de esa manera Dios los perdonaría. Pero como Dios ya había decidido que en cierta manera el rey Nabucodonosor iba a venir con todo su ejército, hermano, en cierta manera venía para destruir la ciudad y destruir el templo, y la ciudad venía para destruirla, mas no a los hombres, solamente a los hombres impíos, desobedientes, a eso sí venía a destruirlos. Pero la oportunidad era de que si ellos se arrepentían, Dios los perdonaría. Pero aún así, hermano, no obedecieron. ¿Qué es lo que decía según en el versículo 3 el rey Sedequías, hermano, ¿Qué es lo que hizo él? Ya la advertencia ya estaba de que se arrepintiera él y todo el pueblo. Amén. Pero vea lo que dice, hermano, y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Si lo consideraban su Dios, hermana, ¿por qué no hacían caso a la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué no hacía caso? Y si nosotros nos volvemos a nuestro tiempo, hermana, ¿por qué no hacemos caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no hacemos caso? ¿Por qué no haremos caso a la palabra de Dios? ¿Por qué queremos vivir a nuestra manera? ¿Por qué queremos hacer las cosas a nuestra manera, mi hermano? Aún vemos la opresión en nosotros. Así es, vemos la necesidad en nosotros y no buscamos a Dios. Así es, aleluya. Hermano, es más fácil decir: hermano, ore por mí. Hermano, ayúdeme. Aleluya. Y el que nos ofrece la ayuda, a ese es al que estamos ignorando, hermano. Así como en los tiempos del rey Joacín, hermano, Dios le dio una oportunidad para que se arrepintiera y no hicieron caso. Rey tras rey iba cayendo a espada, hermano, y parece que no aprendieron acerca de todo eso. Y Dios, hermana, buscando de muchas maneras, buscaba las formas para que el pueblo se arrepintiera y se volviese a Él. Esta advertencia que Dios les estaba dando, hermano, tanto al rey Sedequías, tanto a los hijos, hermano, o sea, al pueblo de Dios, hermano, era que el rey Nabucodonosor venía con todo su ejército. Y Dios les decía: no se pongan a pelear con él. No se pongan a ser rebeldes contra él, porque él viene con una orden de destruir. Y lo que Dios les pedía era que se rindieran. Ríndanse y entréguense a él. El que se rinde y se entrega a él salvará su vida. Esas eran las advertencias de Dios. Pero ellos no querían ser cautivos, no querían estar prisioneros. Mejor preferían ellos, hermano, decir: bueno, mejor prefiero pelear y morir. Pero solamente de labio lo decían. Y solamente decían: vayan y díganle al profeta Jeremías que por favor ore por nosotros a nuestro Dios. ¿Por qué lo consideraban su Dios y no hacían lo que Dios les pedía que hicieran? Es como nosotros, hermana, decimos: hemos creído en Dios, hemos creído en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero no hacemos nada, hermano, no estamos haciendo nada. Y Dios, hermano, ahí sigue esperando el momento para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Dios, según su palabra, dice, hermana, que no quiere la muerte de nadie. O sea, en nuestro tiempo decimos: el hombre busca su propio camino. Según el hombre que considera que por donde va es correcto. Pero según la palabra dice que al final, hermano, parecía que no era por ahí. Pero quién sabía, hermano, que no era por ese camino, pero prefirió ir por ese camino. Y al final se encontró con que no era. Los que han conocido la verdad, hermana, saben que solamente hay un camino.
Y sabía usted que todo cristiano que ha conocido de verdad al Señor, hermana, no necesita de nadie. Él solito sabe, él solito se acerca, él solito lo busca, él solito, hermano, lo glorifica con todo su corazón. Pero las cosas, hermano, no son así como nosotros queremos. Y nuestro Dios, hermano, hermana, está ahí a la puerta. ¿Se recuerda lo que leíamos en Apocalipsis capítulo 20, hermano, hermano? El Señor dice, estoy a la puerta y llamo. O sea, en el capítulo 3 lo dice más claramente. En el capítulo 3 de Apocalipsis, ahí dice en el 3:20, hermano, hermano, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, hermano, el Señor a cada momento está tocando nuestra puerta. Amén, amén. ¿Para qué quiere el Señor, hermano, que le abramos, hermano? ¿Para qué querrá que el Señor quiere que le abramos la puerta? Nosotros siempre decimos, hermana, hermana, el Señor está aquí. Pero yo siempre digo, hermano, si el Señor dice que no está ahí, el Señor está fuera, ábrele la puerta para que entre. Y de esa manera disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. El rey Sedequías, hermana, hermana, sabía acerca de lo que Dios iba a hacer para con él y para con el pueblo. ¿Qué le costaba a este hombre, hermana, hermana, decir, Señor, hemos pecado contra ti, nos arrepentimos, Señor, perdónanos? ¿No era lo que Dios esperaba de este pueblo? Eso era lo que esperaba de ellos solamente. Mas ellos, hermano, hermana, no quisieron. Es como cuando dice, yo cómo me voy a someter a este. Es que Dios no pedía que se sometieran a alguien humanamente. Dios quería que se sometieran a Él. Aleluya. Pero no quisieron. No quisieron, hermana, hermana. Por eso es que en todo su tiempo sufrieron. Y así nos sucede a nosotros, queramos o no. De una manera u otra estamos sufriendo. Aún sabemos que Dios está ahí, pero seguimos sufriendo. Acordémonos, hermano, el Señor no nos prometió que si nosotros lo recibíamos no íbamos a sufrir. Eso no nos dijo, ¿verdad que no? El mismo Señor Jesús dijo que por seguirlo a Él íbamos a sufrir. Pero el Señor pone la diferencia, el sufrimiento por servirle a Él y el sufrimiento por servirle al mundo. Cuando es para Dios, hermano, hermana, el mismo Pablo lo dice, yo tanto sufrí, pero yo me gozaba en el sufrimiento. Porque era por causa de la iglesia de Cristo. Por eso sufría Pablo. Imagínense, hermano, hermana, hablar nosotros del sufrimiento. ¿Quién puede decir que no ha sufrido? Todos hemos sufrido de una manera y otra. Así es. Pero Dios siempre busca darnos la fortaleza. Busca para hacernos entender que Él está ahí con nosotros. Lea versículo una vez más, hermano, hermana. Dice, en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Ahí, hermano, podemos decir, no, pues ahí estuvo el error ya. Para el pueblo, para que estuviese bravo, para que estuviese enojado. ¿Cómo es que Dios pone a alguien que no lo merecía? ¿Sabía usted que no es por merecimiento? Si Dios dice, hermano, que usted va a ser, usted va a ser. Y se la tiene que creer usted. Pero si comienza a prestar atención, a prestar su oído, hermano, a lo que se dice, a lo que se murmura, rapidito se va a ir, rapidito se va a molestar. Y aquí dice, hermana, hermana, que en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Dice en el versículo 2, pero no obedeció él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. ¿Qué entiende cuando dice no obedeció? O sea, ignoró. Ignoró la palabra de Dios. Pero después que la ignora, vea lo que hace versículo 3.
Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Amasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. En su imaginación, ¿qué cree usted que el rey Sedequías esperaba? ¿Qué cree usted que esperaba él? Él esperaba que nuestro Dios se arrepintiera. Y Dios esperaba que él se arrepintiera. Amén. Claro. Dios ya había determinado lo que iba a hacer. Y estaba dando una oportunidad al rey Sedequías y al pueblo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo entonces, hermano, hermana? Obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué era lo que Dios les pedía? El rey Nabucodonosor viene con todo su ejército y viene a destruir la ciudad. Eso es lo que les dijo Dios. Y si vosotros no os volvéis a mí, dice, vosotros también van a ser destruidos también. Y el consejo que Dios da por medio de Jeremías es que le dice al pueblo: entréguense al rey Nabucodonosor y así conservarán su vida. Pero ¿cuál habrá sido la respuesta de ellos, hermano? Es que nadie se quiere doblegar. O sea, cada quien, hermano, dice: yo soy y nadie más. Y los que nos hemos entregado a Él ya no somos nosotros, es Él. Él es, hermano, hermana. Por eso, mire, vea, hermano, todo el proceso por el cual vamos a pasar. Vamos a pasar por pruebas, por luchas, por necesidades, por angustias, por sufrimiento. De todo vamos a padecer. Pero ¿cuál es la esperanza, hermano, hermana? La esperanza es, hermano, que después de aquí vamos a un lugar mejor. Nadie es eterno aquí en esta tierra. Dijo el rey David: todos vamos por el mismo camino por el cual todos han ido pasando y vamos a pasar nosotros también. Pero lo más maravilloso, hermano, hermana, que después de todo esto Dios nos da una esperanza. Y esa esperanza está en Él, hermano, hermana. Por eso, hermano, nosotros tenemos que continuar hacia adelante. Pero vea, hermano, este hombre, después que Dios da su palabra para él y para el pueblo, ellos no la obedecieron. Pero aún así, hermano, hermana, van y consultan, hermano, y van y traen consultantes para que vayan y le digan a Jeremías: Jeremías, ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios. Que no estaba ahí, hermano, ya lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Pero aún así, hermano, el rey Sedequías esperaba una respuesta diferente de parte de Dios. Mire, para que lo pueda entender, y ahorita sigamos leyendo. En el capítulo 1, vea lo que dice en el capítulo 1 de Jeremías. Es más, ¿sabe qué? Lea primero en el capítulo 36 y de ahí vamos hasta allá. Porque en el capítulo 36 habla acerca de esta advertencia de la cual, hermano, Dios le está diciendo al rey Sedequías y a todo el pueblo. Vea lo que dice en el capítulo 36, versículo 1 hasta el versículo 3. El Señor siempre tiene una esperanza de que su pueblo lo escuche, pero su pueblo, hermano, hermana, cierra su oído. Dice: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablar, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado.
Dice, hermano, hermana, nuestro Dios le dice a Jeremías: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablar, desde los días de Joacim hasta hoy. ¿Desde cuándo venía hablando Dios acerca de lo que iba a hacer, hermano, hermano? Mire, vaya ahí al capítulo 1. Acuérdese que está mencionando, hermano, hermana, desde el principio, cuando yo hablé, dice, cuando comenzó, hermano. Por eso, hermano, Dios advierte antes de que vaya a hacer las cosas. Amén. Por eso, hermano, hermana, a veces nos encontramos en tantos problemas por culpa de nosotros, hermano, hermano. Miren, el capítulo 1, dice el versículo 1: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anacot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días ¿de quién? O sea, desde el principio Dios les habló. Y es lo que estamos leyendo en el capítulo 36, hermano, hermana, que las mismas palabras que le habló primeramente, hermano, hermana, a rey Josías, o sea, fue hablando lo mismo. Y el pueblo seguía ignorando la palabra de Dios. Y seguimos ignorando. Solamente nos bastamos, hermano. Ay, pídale a Dios por mí. ¿Verdad que sí? Y según dice la palabra, hermana, por eso, mire, muchas veces nosotros nos confundimos. Se recuerda lo que leíamos hace unos días en la primera de Juan, pero es que en el 2, en el capítulo, la segunda de Juan 2:26 por ahí, donde decimos es que ya no hay necesidad que nosotros vayamos, ya no hay necesidad de que alguien nos hable, de que alguien nos esté hablando la palabra, porque ya nosotros mismos, dice, ya la sabemos, ya la entendemos. Y por eso que muchas veces ya no queremos pararnos a que alguien nos hable. O sea, yo siempre digo, hermano, si el hombre está hablando palabra a él, pues si huye, sale mejor de ese lugar. Pero si es palabra de Dios, hermano, hermana, recíbela entonces. Y dice en ese versículo, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amós, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. O sea, ahí comienza, hermano, hermana, hablándoles acerca de lo que Dios iba a hacer. ¿Cuánto tiempo Dios les habrá hablado, hermano, hermano? Dios, hermano, ponía un rey y le advertía las mismas palabras. Salía este rey y no salía bien. O sea, Dios lo destruía. Pero muchos años se la pasó haciendo la maldad. Y de ahí sale este rey y entra su hijo. Y según nosotros entendemos que la palabra dice, cuando tus hijos te pregunten estas cosas, diles. O sea, hermano, dice, explícales todas estas que Jehová nuestro Dios ha hecho con vosotros. ¿Usted cree que cada rey, hermano, hermana, o vea que el rey no enseñaba a sus hijos? Pero acá sus hijos no miraban lo que Dios estaba haciendo? Sí, hermano, hermano. Por eso le decía al principio, antes de venir a Cristo, ¿sabía que Dios existía o no lo sabía? Sí lo sabíamos. Pero a veces, hermano, por nuestra desobediencia, nos suceden tantas cosas. Y a pesar de que tantas cosas nos suceden, Dios ahí siempre, hermano, está. Hijo, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y nos viene y nos consuela. Y Dios, hermano, nos da la victoria. Pero después que recibimos la victoria, ¿qué más esperamos de Dios? Recibir más bendición de nuestro Dios. Pero este rey, hermano, hermana, Sedequías, se le llevó el mensaje. Y el mensaje era, rey, tú y todo el pueblo arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios de todo corazón y Dios los perdonará.
O si escucharon las advertencias. Ellos debieron haber dicho: sí, Jeremías, nos arrepentimos y nos volvemos a nuestro Dios. Pero dice que no se arrepintieron. Enviaron, hermanos, mensajeros a Jeremías: Jeremías, por favor, ruega a Dios por nosotros, pero no nos arrepentimos. A lo mejor Dios se arrepiente. Vean, hermano, como que el hombre le ordena a Dios lo que tienen que hacer, ¿verdad que sí? Y no es así, hermano. Si hasta este momento estamos vivos, hermano, es por la misericordia de Dios. Vean todo lo que está aconteciendo, hermano. Mire el regalo maravilloso que Dios nos da. Es que aunque estemos sufriendo aquí en la tierra, nos da una esperanza. Amén. Y la esperanza es Él. Que Él va a venir por nosotros, hermano. O ya sea que Él venga o que nosotros vayamos, pero vamos a su presencia. Eso es lo que Dios nos ofrece, mi hermano, mi hermana. Regresemos a donde comenzamos. Para que vean la respuesta del Señor. Él esperaba, hermano, que el Señor se arrepintiera. Y no fue así, hermano, hermana. No esperes que Dios se arrepienta, hermano, hermana, porque Dios no se va a arrepentir de lo que ya estableció. Así es que, hermano, nos toca a nosotros arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, nos va a acontecer lo mismo que a este rey Sedequías. Dice el versículo 3: y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: Jeremías, nos hemos arrepentido. ¿Verdad que no dice eso? No. Ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Mire, hermano, hermana, pasemos hasta el versículo 6 para que escuchemos la palabra del Señor. Él esperaba, hermano, hermana, recibir palabras diferentes de las cuales ya había dictado por medio de Jeremías. Dice del versículo 6 al versículo 11: entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultéis, he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieres a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón. Según, hermana, ¿en quién ellos tenían su confianza? Y por eso es que no se arrepintieron, hermano, o no hicieron caso a la palabra de Dios. Según ellos confiaban en que los caldeos vendrían ante ellos. Mire, lea versículos 6. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió para que me consultaseis, de aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. ¿En quiénes confiaban ellos, hermano? Supuestamente el ejército de Faraón venía en su ayuda. ¿Para qué querían a Dios si la ayuda ya venía para ellos? ¿En quién confiaban ellos? En el hombre confiaban. Decía que el ejército de Faraón venía en su ayuda. Pero la sorpresa fue, hermana, que dice Dios por medio de Jeremías: diles que el ejército de Faraón que venía en su ayuda se volvió atrás.
Y ahora, hermano, hermana, dice en el versículo 8, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. La cosa es, hermano, que advertencia tras advertencia Dios le daba y ellos, hermano, seguían en lo mismo. No querían entender. Dice, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros. ¿Por qué no se apartarán? Porque aun cuando hirieses a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. ¿Y qué fue lo que aconteció en el versículo 11, hermano, hermana? Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba ahí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú pasas a los caldeos. Hasta ahí nomás. Vea, hermano, hermana, se supone que el rey Nabucodonosor, ¿a qué venía? ¿A qué venía a la ciudad? ¿A felicitarlos? ¿A qué venía? A destruirlos. ¿En manos de quién cayó Jeremías? En manos de los caldeos, dice, porque tú te pasas para allá y te pasas para acá, pues ¿de quién eres tú? Acuérdese quién era él, hermano, hermano. Cuando el rey Nabucodonosor viene a destruir, ¿qué no pregunta por Jeremías? O sea, Dios perseveró la vida de Jeremías. ¿Por qué? Porque él hizo el bien. Y de esa manera nos damos cuenta nosotros, hermana, hermana, que Dios nos advirtió a nosotros desde el principio. Según nuestro Dios, desde los tiempos, hermano, del rey Josías, Dios vino hablando lo mismo para que el pueblo se volviese a él. Y no quiso hacer caso. A nosotros, hermano, decimos, hace más de 2000 años Dios nos viene hablando lo mismo. ¿Verdad que sí? Según, hermano, en estos días leíamos, parece que fue en Juan 1:13 por ahí, que ¿quiénes son los que reciben vida eterna? ¿A quiénes se les prometió vida eterna? A los que han creído en Él, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. O sea, a los que han creído en Él, Dios les ha dado vida eterna. Y nosotros ya la recibimos. Pero tenemos que mantenernos en el camino. Porque si no nos mantenemos en el camino, no hay, hermano. Por más que digamos, yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna. No, pues todos tienen vida eterna. Todos dicen creer en Jesús, ¿verdad que sí? Pero acordémonos, hermano, hermana, el creer en Jesús no es solamente decir, cree en Él. No solamente decir, yo creo en Jesús. Acordémonos, hermano, primero tiene que entrar acá y de aquí, como dijo Pablo, parece que en los Romanos 10 que leíamos en estos días. Según dice, hermana, que se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Pero nosotros lo confesamos con nuestra boca y no creemos acá. Por eso, hermano, hermana, nosotros comenzamos bien y después nos apartamos y después volvemos. Nos apartamos y después volvemos. Hay gente que cree, hermano, hermana, que yo me puedo alegar y no hay ningún problema. Todo lo toma en cuenta nuestro Dios, hermano. Todo lo toma en cuenta Dios. ¿Verdad? Por eso hasta este día Dios nos da oportunidad y debemos de aprovecharla. Porque Dios, hermano, hermana, está claro lo que dice él en Ezequiel 33, lo leíamos en estos días. Cuando Dios habla a Ezequiel, le dice, tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel que yo no quiero la muerte de nadie, yo quiero que vivan, pero para que vivan tienen que arrepentirse.
Por eso, hermana, nos podemos decir, nosotros queremos vivir, pero para vivir hay que aceptarlo a Él, hay que recibirlo a Él. Mire, hermana, según el rey Sedequías esperaba una respuesta diferente del Señor, pero no fue así. ¿Qué respuesta esperamos nosotros? ¿Sabe usted, hermano, que la misma palabra es la misma? Acordémonos, Dios no es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Dios dice y Él lo cumple. Él dice que lo va a hacer y lo va a hacer. Hay que creer entonces. Aleluya. Mire lo que dice en el capítulo 21. Ahí sigue prediciendo lo mismo. Y el pueblo en lo mismo. Es como decir, Dios en lo mismo y nosotros en lo mismo. A ver quién se cansa. Mire, hermana, Dios no se cansará de decirnos lo mismo. Hijo, vas a morir. Yo sé que voy a morir. Sí, hermano, pues todos vamos a morir. Pero la diferencia, hermana, es que Dios nos ofrece una vida mejor que esta. Ya lo tenemos, capítulo 21. Una de las tantas advertencias. ¿Y por qué, hermana? Es que el rey Josías no quiso entender. Capítulo 21, versículo 1, hasta el versículo 14. ¿Qué dice? Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabra de Jehová, casa de David, así dijo Jehová: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Y aquí yo estoy contra ti, moradora de valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís: ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestra morada? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo, hermana?
de mi mano nadie podrá escapar. Pero ¿qué les está ofreciendo Dios, hermano, hermano? La vida. La vida se les está ofreciendo Dios. Aún nuestro Dios diciéndole, el rey de Babilonia viene, y cuando este hombre venga no los va a perdonar. Por más que se humillen, por más que le imploren, no los perdonará. Él viene con una orden de destruir y matar. Pero todo aquel que se pase a los caldeos, este vivirá. Pero dijeron que no. Ahí siguen orando por mí. Decía el rey Sedequías, oren por nosotros. Jeremías, ruega a Dios por nosotros. A ver si Dios se vuelve de su mal que ha determinado que nos hará. Mira, hermano, hermano. O sea, Dios ha sido misericordioso. Desde el principio ha sido. Nosotros hablamos, hermano, del tiempo de Moisés para acá. Y Dios siempre menciona a los padres de sus padres. Amén. Y el ejemplo pone, Dios solamente se agradó de vuestros padres. No de los padres de ellos, los padres, no hablando de vuestro padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Solamente de ellos Dios se agradó. Así es. Y Dios, hermano, esperaba que así como Dios le dio la promesa a Abraham, que nosotros nos mantuviésemos en ella. Pero nosotros a veces damos más entrada, más cabida, hermano, a lo que Dios habló por medio de Moisés. Por eso el apóstol Pablo habla, hermano, parece que es en los Gálatas capítulo 3 donde lo dice. Habla acerca de la promesa y de la ley. Por eso siempre Pablo dice, ¿qué fue primero, la promesa o la ley? La promesa. Entonces la ley no puede quitar la promesa porque la promesa fue primero. Y la promesa vino a cumplirse ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y al recibir nosotros el sacrificio de Cristo, estamos seguros, hermano. Pero hay que caminar con Cristo. Hay que andar siempre con Él, mi hermano, mi hermana. Hace unos días le decía, hermano, ¿cómo vamos a llegar? Yo no lo sé. Posiblemente vamos a llegar así en grupo, vamos a llegar solos. Pero para todo Dios nos va preparando. Y hay que estar preparados. Aleluya. Dice nuestro Dios, hermano, hermana, ahí en el versículo final de este capítulo 21 que leímos, que dice, hermano, hermana, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Yo los castigaré por sus frutos. No los castigaré por otro, hermano, hermana. A ustedes los castigaré yo según lo que ustedes hayan hecho. O sea, Dios nos da oportunidad o no nos da oportunidad. Sí nos da oportunidad, hermano, hermano. Y cada oportunidad debemos de aprovecharla. Nuestro Dios, hermano, hermana, siempre busca lo mejor para con nosotros. Mire, por el tiempo, vamos a leer ahí en el capítulo 52 de Jeremías. Ahí en su casa, léala toda completa. Haga de cuenta, hermano, se puede ahorrar, como decir, del capítulo 1 hasta el capítulo 52. Se lo puede ahorrar. Porque ahí en ese capítulo 52, hermano, habla toda la historia de lo que es del libro de Jeremías. Y lo que me gozaba en sí, hermano, hermana, es que en los versículos finales hablan acerca de la historia. ¿Cómo fue que transcurrió todo esto, hermano, hermano? Pues digo, ahí en su casa, léalo todo ese capítulo 52 y se va a dar cuenta, hermano, hermana, como diciendo, de lo que nos escapamos nosotros. Pero no nos hemos escapado todavía. Aleluya. Así es que mantente, hermano, hermana, siempre a ver qué es lo que Dios tiene, hermano, hermana, y verán que vamos a salir victoriosos. Miren, estos días, hermano, la gente está reunida, hermano, para celebrar. Y nosotros, hermano, hay que celebrar también. ¿O no estamos celebrando? Celebremos la vida, hermano. Amén. Aleluya. Mire, dice del versículo 28 de Jeremías 52, versículo 28.
al 34. ¿Qué dice en el versículo 28? Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzarán, capitán de la guardia, llevó cautiva a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joacim, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joacim, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Vea, hermana, ¿conviene serle fiel a Dios o no conviene? Este rey Joacim, hermana, este rey Joaquín fue el primero que se le advirtió que se arrepintiera y que se volviera a Dios. Es como diciendo, todo lo vas a perder, pero vas a conservar tu vida. O sea, ahí se encuentran los hechos de lo que se hizo con él, lo que el rey Nabucodonosor hizo contra él. Pero hermano, no se resistió. Por más que buscó huir, o sea, fue tomado prisionero, hermano, pero ahí se mantuvo en la cárcel. Y según aquí habla, hermano, lo que se hizo con él. Por eso ven, hermano, posiblemente no vamos a salir completitos. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús hablaba, hermano, acerca de tener mucho cuidado en las cosas del mundo nosotros? Dice, si tú piensas que tu ojo como que te es ocasión de que tú entres, ¿qué decía, hermano? Sácatelo. Si tú crees que una mano te es ocasión de entrar, córtala. Si un pie te es ocasión de entrar, córtalo. Y ahí va dando las instrucciones. Es mejor que entres cojo y no que entres con los dos pies al infierno. O sea, Dios siempre busca lo mejor para nosotros. Y como siempre decimos, hermano, ¿sufrimos o no sufrimos? Sí. Preguntémonos por qué sufrimos. Muchos vamos a sufrir, hermano, por no seguir a Dios, o vamos a sufrir por seguir a Dios. Pero acordémonos, Dios siempre nos ayudará si sufrimos por causa de Él. Pero si es lo contrario, hermano, aún Dios se preocupa y dice, hijo, ¿por qué sufres? Yo te quiero ayudar. Dios le ofrecía ayuda, hermano, a los reyes de Judá y de Israel, o no les ofrecía ayuda. Pero ellos no quisieron. Ellos dijeron, hermano, nosotros confiamos en nuestras armas, confiamos en nosotros mismos. Dijo Dios, hermano, aunque vosotros peleéis contra el enemigo y aunque parece que los destruiste, pero aún se encuentran heridos ahí, ellos se van a levantar contra vosotros y los destruirán a ustedes. Cuando creen y piensen que ya están libres, ellos se van a levantar y les van a dar muerte a ustedes. Pero ignoraron las advertencias de Dios, hermano. Lea una vez más versículo 28. Hay Biblias, hermano, que nos muestran, por ejemplo, la Biblia Scofield, hermano, le da mucha información. Ahí en su encabezado siempre trae, ¿cómo se le llama? Referencias que le dan. Y según ahí muestra en cada año, en qué año sucedió.
Según ahí miraba, dice, lea lo que dice en el capítulo 28. Según dice que fue en el 597 antes de Cristo. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3.023 hombres de Judá. Según en el versículo 28 dice que 3023 hombres de Judá, dice que según fue en el año 597 antes de Cristo. Y en el 29 dice que en el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivo de Jerusalén a 832 personas, según en el año 587. ¿De cuántos años estamos hablando del 87 al 97? 10 años. Imagínense, hermano, 10 años. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Son muchos. Una década. Si a veces, hermano, con un día que te digan lo mismo, es como si te está implorando, está rogando que lo hagas, que ¿por qué no lo haces? A veces con 2, 3 que nos dicen, ya me enfadaste, deja de estar diciendo lo mismo. Pero 10 años se pasó, hermano, en poder hacer una vez más las cosas de las cuales Dios había hablado. Y según en el versículo 30, ¿qué dice, hermano, hermana? El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Según fue en el año 581 al 87, ¿cuántos años son? 6. O sea, hubo un proceso, ¿verdad? ¿Y por qué en ese tiempo, hermano, hermana, no entendía el pueblo de Dios? Quieren que estos hombres sí se entregaron porque fueron cautivos, no se rehusaron, se rindieron. Por eso dice ahí, hermano, que el rey Nabucodonosor los tomó cautivos. Miren el 31. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joacim, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joacim, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, según en el año 562. Vea, hermano, cómo va transcurriendo. No es como decir, hoy lo hizo y mañana y lo pasado. No, se les dio tiempo, hermano. Un proceso se les dio para que se arrepintieran. A nosotros, hermano, ¿cuánto tiempo necesitamos más? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, mi hermano, mi hermana, porque sin Él nada podemos hacer. Por más que le busquemos, hermano, nada podemos hacer. Más en este tiempo. Estamos pasando por una tremenda, no hay trabajo. Ni modo que le diga, hermana, ¿me puede ayudar? Hermano, ¿me puede ayudar? Estamos igual. Pero Dios, hermano, nos va a sacar hacia adelante. Dios, hermano, tiene misericordia de nosotros. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Tenemos la cena del Señor.